que viva la telefonía en todas sus variantes. Continuamos en Día a Día. Ahora vamos a recibir a Guillermo Sampedri, que es el secretario gremial de ACMER. Bienvenido. Gracias, que hablábamos de él respecto a la jornada que se realizó hoy, una jornada nacional. Sí, muy buenas noches a vos y a la audiencia. En el día de hoy llevamos adelante, de acuerdo a lo resuelto por la Junta Ejecutiva de CETERA, nuestro sindicato nacional, nuestra organización nacional, una jornada de protesta que consistió básicamente en, desde la Comisión Central, desde la Conducción Central, hoy a las 10:30 de la mañana hicimos una conferencia de prensa para que la ciudadanía se entere de cuáles son los reclamos del colectivo docente sindicalizado. Y a contraturno, esto significa sin interrumpir el desarrollo normal de las clases, se hicieron actividades departamentales que tuvieron modalidad según las necesidades y las expectativas de cada departamento. Las conducciones departamentales de nuestro sindicato realizaron acciones sindicales de protesta, evidenciando y poniendo en superficie la lucha que llevamos adelante. ¿De qué se trata esa lucha? Bien, desde CETERA y desde el ACMER, como sindicato de base de CETERA, estamos planteando 3 o 4 cosas centrales. En primer lugar, estamos planteando la defensa incondicional y restricta de la educación pública, de la escuela pública. En segundo lugar, estamos exigiendo ya hace 1 año y medio la reapertura inmediata de las paritarias nacionales. Nosotros queremos decir que es fundamental para los docentes la reapertura de la paritaria nacional, porque ahí se fija el piso de salario que cobran los docentes de la Argentina. Y sobre esa base las provincias negocian por encima de ese piso, pero todos los docentes del país tenían, mientras teníamos paritaria nacional, un salario mínimo garantizado. El tercer punto central que estamos planteando es una nueva ley de financiamiento educativo. Decimos que el Estado Nacional debe responsabilizarse de la escuela pública y de la educación pública en su conjunto. Por eso reclamamos el aumento del porcentaje del PBI que se destina a educación. Por la lucha llevada adelante en los últimos años por CETERA, ese porcentaje se aumentó de el 2,5% en el año 2000 a el 6% del PBI en el año 2015. Y ahora estamos planteando una nueva ley de financiamiento educativo que eleve el porcentaje al 10%. El sistema educativo argentino ha crecido. La escuela se ha transformado en inclusiva con la obligatoriedad de la escuela secundaria inclusive y naturalmente se necesita mayor inversión y mayor responsabilidad del Estado Nacional para el desarrollo de una educación que incluya a todos los chicos de la Argentina, independientemente de la provincia a la que pertenezcan. Y en ese marco seguimos insistiendo la necesidad de una nueva ley que plantee elevar al 10%. Entonces, estamos planteando y defendiendo en estos tiempos de ajuste y de achique, en que el Fondo Monetario viene a imponer políticas de ajuste. Nosotros repudiamos el acuerdo con el Fondo Monetario porque decimos que de ninguna manera beneficia a los trabajadores. Siempre beneficia a los que más tienen y no a los que laburamos. Los docentes trabajamos muchísimas horas por día para garantizar el funcionamiento de la escuela pública. Entonces defendemos, ratificamos y reivindicamos el incentivo docente como parte de nuestro salario. Para poner en claro, hoy me decía fuera de cámara, hay dos cosas que propone el ajuste por los cuales ustedes están peleando, ¿no? Nosotros estamos peleando, sí, 2 cosas. Uno exactamente. Es el incentivo docente, la continuidad del incentivo docente, claro, que este gobierno macrista congeló en el 2016. Nosotros venimos de 2 años del incentivo docente congelado y ahora hay rumores muy fuertes que en el marco de este ajuste que se plantea en función, insisto, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, se plantea eliminarlo. Entonces nosotros defendemos fuertemente el incentivo docente como parte de nuestro salario. Y también planteamos la necesidad de blanquear el incentivo. Pero en primera instancia queremos defender el incentivo como parte de nuestro salario. Y el segundo elemento central para nosotros como sindicato docente es defender el fondo compensador.
el Estado Nacional, en aquellas provincias que no estaban en condiciones de pagar el salario mínimo que se acordaba en la paritaria nacional, el Estado Nacional se hacía cargo y garantizaba ese mínimo nacional con un fondo que se llama Fondo Compensador de Desigualdades Educativas. Esto es importante porque hay veces que uno escucha esto, lo otro, se ajusta acá, pero no alcanzan a entender de qué se trata. Entonces digo, cuando se dice, hablamos de un fondo compensador, tiene que ver con que todos los docentes de la Argentina, corregime por favor si me equivoco, tengan el piso mínimo. Exactamente. Esté garantizado el mínimo. Eso. Porque nuestra Argentina federal, pero las provincias tienen características distintas. Hay provincias que tienen mayor número de habitantes y por lo tanto mayor actividad económica y por lo tanto mayor coparticipación y mayores ingresos que pueden garantizar un salario más alto, y hay lamentablemente en la Argentina provincias más pobres en donde el Estado Nacional auxiliaba a esas provincias garantizando un salario mínimo para los docentes de, por ejemplo, la provincia del Chaco. Bueno, eso también está en riesgo. Hoy el Estado Nacional, cuando decide ajustar, ajusta a los trabajadores, eliminando potencialmente, por eso nosotros estamos reivindicando y defendiendo fuertemente este fondo, porque garantizaba que en la Argentina no haya docente de primera y docente de segunda. Independientemente de la provincia que pertenezcamos, exactamente, todo había una base nosotros para teníamos todo. una base para todo, y después las provincias discutían, los sindicatos de las provincias discutían con su patronal provincial ir por encima de ese piso mínimo nacional. ¿Sí? Entonces nosotros reivindicamos esto y decimos, como trabajadores de la educación, enrolado en la CETERA y enrolado en el ACMER, como dirigente del ACMER, que vamos a defender fuertemente estos dos fondos, el Fondo de Incentivo Docente que conquistamos con la histórica lucha de la Carpa Blanca. 103 días de ayuno de compañeros docentes de todo el país, un momento de altísimo consenso social de nuestra CETERA, porque por la Carpa pasaron las personalidades más grandes de la cultura, del deporte y de la ciencia y la tecnología de la Argentina y de Latinoamérica, en solidaridad a esa lucha. Mira, yo te cuento, yo era un docente muy joven en ese tiempo, ahora ya soy un poco más grande, han pasado muchos años, fuimos protagonistas de esas fantásticas experiencias que fue la Carpa Blanca, un símbolo de la resistencia al neoliberalismo menemista. Bien, por eso reivindicamos, porque decimos que lo conquistamos los docentes con lucha. Nadie nos regaló nada, fuimos los docentes enrolados en CETERA que defendimos y que conquistamos el incentivo docente. Entonces no estamos dispuestos a que de buenas y a primeras nos lo saquen, nos lo quiten o que lo eliminen de nuestro salario. Porque sí. ¿Cómo siguen las acciones? Bueno, en el día de mañana tenemos pensado hacer asamblea de 2 horas por turno para discutir con nuestros compañeros en las escuelas toda esta problemática. Hoy, insisto, hicimos una conferencia de prensa, ahora estamos en este medio y otros compañeros están en otros medios poniendo en superficie y comunicando esto. Los docentes reivindicamos, nosotros como conducción política del ACMER, como conducción del sindicato, reivindicamos fuertemente las clases, digamos. Por eso nos gusta trabajar de docente, nos sentimos docentes, nos sentimos educadores, defendemos la escuela pública, pero mañana vamos a hacer una asamblea para discutir con nuestros compañeros estas realidades que nos están afectando y que afectan nuestros derechos. Y probablemente la semana que viene haya un Congreso Nacional de CETERA en donde se dé continuidad a este plan de lucha que contuvo en estos días, en el día de hoy y en el día de mañana, una jornada nacional de protesta. Probablemente en el Congreso Nacional, que sesionará la semana que viene o la próxima con representantes de todo el país, se definirá la continuidad del plan de acción. Muchísimas gracias por venir. Por favor, muchísimas gracias a ti por permitirme expresar. Gracias. Continuamos en Día a Día con más noticias.